Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor para que Él nos dirija en esta mañana en la predicación. Padre bueno, Dios de misericordia y de bondad, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nos acercamos a ti en plena certidumbre de fe, Señor, confiando en la obra que tu Hijo hizo en la cruz para permitir este acercamiento, Señor, porque tu palabra nos enseña que estábamos alejados de ti, Señor, que había una gran pared entre tú y nosotros. Pero también nos enseña tu palabra que Cristo, por medio de su obra, derribó esa pared. Y ahora nosotros podemos confiadamente acercarnos a ti. Y es en esa confianza, Señor, y por esa obra que nosotros te alabamos en esta mañana. Hemos cantado a tu nombre, sabiendo, Señor, que aún somos seres imperfectos, pero tú permitiste esta íntima comunión con nosotros por la sangre de Jesús, nuestro Señor. Oh Padre, y tú nos has dado tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados en oración, guiados en todas las cosas cuando nos acercamos a ti. Por eso, Señor, oramos ahora para que tú nos bendigas con tu palabra, para que tú traigas, Señor, edificación. Oh Padre, para que tú nos consueles y guíes nuestras vidas y tú despejes cualquier cosa que ha ocurrido en la semana, Señor, que tu palabra nos guíe en el nombre de Jesús. Amén. Esta será la última parte que voy a predicar sobre esta serie de amor por su palabra, la séptima parte. Y vamos a coronar esta serie con lo que se deduce de todo lo que David dice que la palabra de Dios produjo en su vida. Es decir, David nos ha enseñado que la palabra del Señor es suficiente para él en todas las áreas de su vida. La suficiencia de la palabra de Dios para llenarlo a él es manifiesta por todo lo que él ha dicho que esa palabra ha producido en su vida. Por ejemplo, él señala que en el verso 9, que la palabra de Dios lo había purificado, lo había santificado. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pero también él había dicho en el verso 25 y 28 que la palabra de Dios lo había vivificado y sustentado. De modo que ella era suficiente para purificarlo, pero también era suficiente para vivificarlo y sustentarlo. Pero también David declara que la palabra de Dios es suficiente para quebrantarlo. Él dijo: antes que fuera yo humillado, verso 67, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. La palabra de Dios es suficiente para quebrantar al ser humano y hacerlo humilde, hacerlo conforme a la imagen de Cristo. Ella es suficiente. Pero también ella es suficiente, decía David, para hacerlo sabio. David declara que la palabra de Dios lo había hecho más inteligente, más sabio que cualquiera de sus maestros. Dice en el verso 98 y 99, mas me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Suficiente para hacerme sabio, no tengo que buscar otros medios, y aun si los buscara, estos quedarán muy por debajo de el valor que tiene tu palabra, Señor, para darme sabiduría.
de modo que era suficiente para él ser un hombre sabio en este mundo. Pero igualmente, David declara que la palabra de Dios es más que suficiente para alumbrar su vida. Y esto de alumbrar es de iluminarlo, para aconsejarlo en los difíciles momentos que él pudo haber encontrado en su vida, tal y como lo encontramos nosotros. David declara en el verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. David está declarando con todo esto que la palabra de Dios es suficiente en todas las áreas de su vida. Y esto libró a David de buscar cualquier otra vía para conocer a Dios, para recibir consejo de Dios, que no fuera la palabra de Dios. Esto tiene una importancia capital. Yo quiero que nosotros en esta mañana pongamos mucha atención a lo que la palabra del Señor nos enseña. Repito, David fue librado de buscar cualquier otra vía de conocer a Dios que no fuera la revelación que él ya tenía en sus manos. David apeló a la suficiencia de las Escrituras como vía de conocer a Dios. Él dice, yo te conozco por medio de tu palabra. Y si usted mira la historia de David, usted no va a encontrar ninguna alusión que David haga a que Dios se le apareció. Dios no se le apareció a David. Y algo que muchas personas pudieran quizás encontrar raro, que Dios con el rey David, con el hombre que él tuvo una relación tan especial y que le dio una responsabilidad tan grande, con aquel que hizo pacto, Dios no se le apareció. Cuando Dios hizo apariciones tan constantes en el Antiguo Testamento a los padres, a Abraham, a Jacob, a Isaac, el ángel de Jehová se le apareció a Josué, a Moisés. Quizás en algún momento de esos abatimientos que tuvo David, David pudo pensar en, Señor, muéstrate a mí, haz aparición, yo quiero ver tu rostro físicamente, como dijo a Moisés, yo quiero verte. Pero no, David no tuvo encuentro directo. De hecho, cuando el Señor le habló a David, le habló por medio de los profetas, del profeta Natán, del profeta Gad. Y solo en una ocasión se ve una visión que tiene David del ángel de Jehová, y es en Primera de Crónicas, capítulo 21, no vamos a ir allá, cuando David censa al pueblo. Y David ve al ángel, un ángel que pudiera quizás algunos estudiosos bíblicos asimilarlo al ángel de Jehová. De hecho, no era el ángel de Jehová, era un ángel que Dios había enviado para castigar al pueblo por el pecado de David cuando censó al pueblo. Y el ángel tenía la espada desenvainada en las nubes. Y David contempló esa majestad de ese ángel. Después, los otros diálogos que el Señor tiene con David es por medio de un profeta. Digo esto para que ustedes vean cuánto
atesoraba David la palabra. Y cuánta confianza tenía él en la palabra, que él entendía que era suficiente para no pedir más apariciones, o quizás pudo apelar a los sueños. Señor, revélate a mí en sueños. Después de todo, el Señor lo había hecho antes con José. ¿Sí o no? José había sido un hombre al cual Dios había comunicado su voluntad o su plan por medio de sueños. Pero también otros en el Antiguo Testamento, es decir, en la época de los padres, habían tenido esa manera de comunicarse con el Señor. Y David, como tenía esos 5 libros escritos ya por Moisés, pudo recordar que Dios se había comunicado a través de sueños o revelaciones o apariciones en el pasado. Y David posiblemente en los momentos de angustia, de persecuciones, si no hubiese tenido este amor por la palabra y entender que la palabra de Dios era suficiente, hubiese deseado tener sueños o revelaciones. Señor, revélame lo que yo debo hacer. Señor, dame un sueño sobre esto que ahora se me presenta. Usted no verá a David haciendo esto. Usted verá que David confía en la revelación de Dios como consejo dado por el Señor, suficiente para él confiar, depositar su vida en esto que Dios había revelado. Él entendía por medio de esta palabra que Dios es fiel, que Dios es misericordioso, que Dios es un Dios de amor y de bondad, y no tenía que pedirlo a través de un sueño, no tenía que pedirlo a través de una revelación o de una cosa que él pudiera ver. Él entendía que la palabra de Dios era tan buena, tan dulce, que él se deleitaba en ella. Ella era su deleite. Y esta suficiencia, mejor dicho, esta confianza en la suficiencia de la palabra de Dios para conocerlo, para saber su voluntad, para saber su plan para tu vida, eso libró a David de tantas cosas que, si nosotros seguimos ese ejemplo, nos va a librar también de muchos errores y de muchas trampas del diablo. Porque, por ejemplo, a diferencia de las escrituras, aquellas vías alternas, no que sean alternas, sino que se buscan como alternativas, esas son falsificables. Esa Satanás la ha utilizado en el pasado para engañar. Por ejemplo, se puede falsificar un sueño. Satanás ha entrado en la mente en la noche o en el día cuando una persona está acostada, cuando está durmiendo, y puede entrar allí y dar a un sueño. Los sueños son falsificables. Los profetas, la palabra traída por un profeta, Satanás pudo haber usado, y de hecho lo usó en el pasado, a profetas que resultaron ser falsos, pero dijeron que hablaban en el nombre de Dios, y mucha gente les creyó, porque traían la palabra y decían, así dice el Señor. Y el Señor tuvo que reglamentar y decir, mire, cuando venga un profeta que diga, así dice el Señor,
ustedes van a mirar que si eso no se cumple, Dios no ha hablado. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas surgieron en aquel tiempo, como dice el apóstol Pedro, que también surgirían a través de la historia. Entonces, mis amados hermanos, David veía que tanto los sueños como incluso la palabra traída por un profeta podía ser falsificada. Cuando ese profeta no era un profeta de Dios, lógicamente. Cuando ese profeta era autoproclamado profeta, como hoy los hay. Pero Satanás tiene sus mensajeros y se disfrazan como ángeles de luz. De modo que ante la palabra de un profeta y la palabra escrita, prevalece la palabra escrita. Amén. Ante la palabra de un hombre que hablas en el nombre de Dios supuestamente, y lo que ya dice el Señor acá, esto permanece. David fue librado, por tanto, de esas cosas que normalmente Satanás utiliza: los sueños, la profecía traída por boca humana, por voluntad humana, contrario a esta que no fue traída por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Las apariciones. Mucha gente dice: Dios se me apareció. Y son maneras igualmente falsas. Y que el ser humano, por la emoción que produce el decir que Dios se le apareció por medio de algo, que Dios le habló por otra vía, eso es usado por Satanás para engañar. Cuando David habla de esto, de la suficiencia de la palabra de Dios para su vida, él está siendo librado de todas esas cosas que pueden afectar a cualquiera que no reconoce que la palabra de Dios es suficiente. ¿Qué es lo que sucede cuando tú no te manifiestas, cuando tú no reconoces que Dios ha sido bondadoso, misericordioso en darte la palabra? Cuando tú no reconoces que la palabra escrita es superior al sueño, que Dios ciertamente en el pasado comunicó mensajes por medio de esas vías, pero que una vez la palabra escrita llegó, ya no hay sueños, ya no hay visiones, ya no hay apariciones. Ya la palabra ha sido depositada como una manera de resguardarnos a todos de las estrategias de Satanás para confundirnos, para engañarnos. Ya Dios dijo: no más visiones. Aquellos hombres tenían esa manera porque la palabra de Dios no había sido escrita, no había sido dada. Pero cuán grande ha sido la bondad de Dios al dejarnos por escrito todo lo que tenemos. Ahora, cuando no reconocemos esto, entonces caemos en esas trampas del enemigo. Cuando tú no reconoces esto. Por eso, cuando declaramos que amamos la palabra de Dios, que queremos tener un amor por la palabra, tenemos que implícitamente decir: ella es suficiente para mí. Y cuando venga cualquier inquietud mía por saber por qué estoy pasando por esto, no apelaré a que Dios me revele, a que Dios me dé un sueño. Voy a buscar en ella, porque la respuesta a mi situación está en ella.
lo que sea por lo que yo esté pasando, la palabra de Dios tiene la respuesta. Dios no me ha dejado sin consejo. Recuerda, Dios dice que la exposición de la palabra alumbra y hace entender a los simples. Gloria a Dios. Yo no necesito de visiones, yo no necesito de apariciones para conocer que Dios es misericordioso. Su palabra me lo enseña. Yo no necesito jamás de que Dios me dé en sueño de que Él es fiel. Él es fiel, aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. ¿Quién lo dice? Su palabra. Y yo lo creo todo. Y eso me mantendrá firme aunque las situaciones cambien. Porque dice la Biblia, ella misma, que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá, nunca pasará. Es inmutable, por tanto ella es suficiente, aunque yo esté en prosperidad, en angustia, en paz. Ella es suficiente para darme lo que necesito, cualquiera que sea la situación. Gloria al Señor. David, conociendo que la palabra de Dios era suficiente, al momento de casi morir, él le transfiere esto a su hijo Salomón y le da este consejo y le dice, Primera de Crónicas 22, del verso 11 al 13. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. El consejo de un padre para un hijo, un padre que ya está próximo a morir, le dice, tu prosperidad, tu victoria será en relación con que tú cuides de poner por obra los estatutos y decretos del Señor. Es decir, que la prosperidad que David estaba deseando para Salomón era su relación con la palabra del Señor, su obediencia, y que él como rey se cuidara de que el pueblo también la conociera. Era suficiente, y por eso él quería transferir ese conocimiento y esa sumisión que él tenía a la palabra del Señor. En el Salmo 19, salmo donde David declara esas características de la palabra del Señor, él dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es suficiente para mí. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con estos. En guardarlos hay grande galardón. Suficiente para alumbrarme, suficiente para mantenerme limpio, puro, porque son justos. Valen más que toda la riqueza de la tierra, son dulces, me hacen sabio, me convierte. ¿Acaso hay algo sobre la tierra que tenga estas características? ¿Acaso la ciencia o la filosofía puede
otorgar esto a algún ser humano? No, mis amados. Solo la palabra de Dios, solo las escrituras, ellas son suficientes. Mi amada iglesia, nosotros vivimos en una edad, en un tiempo, cuando Satanás ha traído la noción de que la palabra de Dios es algo irrelevante o que se puede tomar una parte y aplicar otra o desechar otra. O que la palabra de Dios ya perdió vigencia, que ya no se aplica en, digamos, en todas las áreas de nuestras vidas. Que ya el conocimiento del hombre ha avanzado tanto que para nosotros solucionar algunas cosas debemos ir a otras vías, como un psicólogo, psiquiatra, un buen consejero. O algunos consultan o valoran más un adivino, un astrólogo, un hechicero, más que la palabra de Dios. Naciones enteras, presidentes tienen consejeros que no creen en la palabra de Dios, sino que buscan el conocimiento humano, conocimiento antiguo, fuentes paganas, místicas. Oh, pero lo que tenía David, lo que tenemos nosotros, hermanos, yo quisiera que esto quedara impregnado en tu corazón. Esto es un tesoro que, como decía el apóstol Pablo, llevamos en vasos de barro, pero llevamos con mucho temor y con mucho temblor. Es grande la revelación que Dios nos ha dado. Suficiente para edificar un matrimonio. Suficiente para instruir a un niño en el camino. Suficiente para ser librado de la muerte. Sí. Hacia el hombre prudente, hacia el hombre sabio. Suficiente para lo más grande, que es la vida después de esta, la vida eterna. Este mundo está relativizando la palabra de Dios y la ha opacado. Es tiempo de que nosotros como iglesia, como familia, nos volquemos a buscar la respuesta a todas nuestras deficiencias, a todo lo que podamos estar pasando. Las busquemos en la palabra de Dios, porque grande ha sido esta revelación para nosotros. Y créanme, mis amados, en el caso nuestro, en el caso personal, yo he encontrado respuestas a todo lo que pudiera haber tenido como inquietud, como quizás, ¿verdad? Preguntas, interrogantes en momentos difíciles de mi vida, solo en la palabra de Dios. Ella realmente ha sido mi sustento, mi lámpara. Yo quisiera que en esta mañana nosotros terminásemos esta serie con la convicción de que no necesitamos nada más como fuente de conocer a Dios y de conocer su voluntad que no sea lo ya revelado. Esto nos librará de muchos peligros. El Señor respondió al maligno con la palabra: escrito está. Que nosotros podamos decir en toda situación: escrito está. Porque ese escrito está nos dice: la palabra es suficiente. Dios es fiel porque lo prometió. Dios no me desamparará porque Él dijo que yo estaré contigo, refiriéndose a Él. Él estará conmigo todos los días de mi vida. Son las promesas de Dios.
Imagínense que el Señor cada vez que te va a dar una promesa tuviera que aparecerte en sueño, tuviera que darte un sueño. Imagínate que toda vez que tú estés en desesperación, ansioso, el Señor tenga que aparecerse o enviar un ángel. Con cada redimido, con millones y millones de redimidos en el mundo, Él tuviera que hacer eso. O darle un sueño a millones y millones cada vez que estén en una situación de necesidad. No. Qué brecha más grande para Satanás, para que se meta y engañe a tantos creyentes. No, escrito está. La respuesta va a estar ahí, suficiente. No tengamos la Biblia por allá, no tengamos la Biblia abandonada. Esa es la voz de Dios para tu vida. Cada día, cómela, aliméntate. Busca, porque si hay una situación que tú estás pasando, la Biblia tiene la respuesta. Ella es suficiente. Amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y con esto dejamos esta serie como quizás una iniciativa mía para que nosotros despertemos esa búsqueda del amor por la palabra de Dios. Y ojalá que por lo menos yo haya despertado, o el Señor lo haya hecho por medio de esta predicación, el ánimo para amarlo a Él por medio de la obediencia a su palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde.